A nadie impongo mis ideas y respeto las de cada quien por muy extrañas que sean, por eso soy como quiero ser. Luisito Rey. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa La Rana. ¿Cómo les ha tratado la semana, mucha? Como ya pagaron el bono 14, ¿verdad? Yo les comentaba la semana pasada que el programa de ahora iba a tratar de por qué considero que Sandra Torres es la mejor opción que tenemos ahorita, ¿verdad? Por ahí miren, conseguí mi playerita de Sandra e hice ahí pues un experimento para probar lo que yo les había dicho la semana pasada. Si van a criticar este programa, primero mírenlo completo para que sepan de qué se trata y esperaría que no estén hablando solo por hablar, ¿verdad? Fíjense que yo les decía la semana pasada de que era increíble cómo dentro de redes sociales, pues si uno apoya a Sandra Torres, todos empiezan a criticar, ¿verdad? Y eso no fue la diferencia. Yo me tomé una foto con esta playera y la puse de estado de mi WhatsApp, ¿verdad? Y empecé a recibir un montón de mensajes. Empecé a recibir ahí que ¿qué te pasa? Que estás loco, que estás mal, caritas ahí con náusea, ¿verdad? Así como que... Entonces yo les empecé a preguntar a estos que me comentaban que eran amigos míos, ¿verdad? Y amigas. Pero ¿y por qué? ¿Por qué dice eso, verdad? O sea, dígame, ¿por qué usted considera que esté mal, verdad? Y entonces yo me preguntaba, si yo me hubiera puesto una camisa del partido Semilla, creo que todos hubieran empezado, ala, usted qué buena onda, lo felicito, qué bueno, que Guatemala, el cambio, que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, como yo les comentaba en el episodio anterior, pues a final de cuentas parte de la democracia es la libertad de expresión, ¿verdad? Y lastimosamente creo que hemos perdido eso, ya que a veces pues no decimos lo que pensamos por el miedo del que dirán, ¿verdad? Y qué triste, o sea, realmente estamos quejándonos de que se está perdiendo la democracia dentro del país. Sin embargo, pues hay cosas que son más importantes, creo yo, que realmente nacen desde nuestra convivencia con las personas cercanas, ¿verdad? O sea, lo vemos a un nivel muy grande, pero sin embargo, tal vez el problema es que hemos querido que el gobierno venga a solucionar nuestros problemas y realmente son cosas a veces que nosotros tenemos que trabajar como guatemaltecos, ¿verdad? Tener esa identidad e identificarnos. Porque les comento esto, porque en el programa de la calle donde tú vives, si no lo vieron, véanlo acá, se los dejo. Cayetano Asturias pues decía en 1931, oigan la fecha, 1931, decía: en Guatemala no hay justicia. Casi 100 años pues de esa situación y seguimos con el mismo discurso, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que analizar qué hemos hecho mal, ¿verdad? O tal vez qué no hemos probado o qué deberíamos de probar, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba a alguien, pero ¿y por qué? ¿Cuál es esa versión contra Sandra Torres? Y me decía, lo que pasa es que empecé a oír, mira, pues la mayoría de comentarios que recibí o las respuestas cuando yo preguntaba eso era: 1, es que ella ya gobernó; 2, es que ella debe no sé cuántas campañas políticas, entonces va a vender a Guatemala. Otra era: sí, es que ella ya estuvo presa. O sea, mira, vean, oigan, pues yo sé que si se las estoy diciendo, les apuesto que ustedes también la han oído, pues. O sea, porque eso es lo que hay. Y tal vez de esa manera, pues les digo yo que qué feo es, ¿verdad? Que a veces uno repita y realmente no me consta. Pienso yo, considero, ¿verdad? O sea, yo digo, Rafa La Rana dice lo que mira. Pero no les voy a dar cuenta de si algo no lo he visto. A veces les digo, miren, les voy a decir, encontré esta información o esta otra, ¿verdad? Pero realmente no voy a decir algo, solo repetir sin saber por qué lo estoy diciendo. Creo que esa es una mala costumbre de las personas, ni siquiera de guatemaltecos, sino que las personas en general, sin importar su sociedad, considero. He visto que los medios de comunicación masivos a veces se aprovechan de esa debilidad de las masas, ¿verdad? Porque, como recordarán, para cuando fue el tema de Arbenz, ¿verdad? O sea, que utilizaron ahí ciertas argucias en los medios de comunicación masivo para dar a creer a la población de que algo estaba pasando. E incluso ahorita, en el pasado, hace poco, en el gobierno de Barack Obama, pues ellos pedían disculpas por la intervención que habían tenido dentro del país, ¿verdad? Porque realmente no les incumbía, ¿verdad? Y es que eso también me llama la atención, porque
ahora han estado también organizaciones internacionales pues criticando lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Y está bien que opinen, ¿verdad? Sin embargo, pues también es curioso que hablen de que sí, que es que la democracia se está perdiendo, pero por ejemplo Estados Unidos, que es un país de primer mundo, pues vean lo que pasó con el cambio de gobierno, con el tema cuando se tomó el Capitolio, o sea, eso fue un zafarrancho, pues. Entonces, que nos vengan a juzgar a nosotros, disculpen, pero realmente cada quien que mire su casa, ¿verdad? Es como que ustedes me invitan a su casa y yo, mira, pero ahí no barriste bien, mira, yo no lo hago así, o sea, al final cada quien es libre, pues, de tomar sus decisiones y como les digo, ahora considero de que no es correcto. A veces me levanta ciertas suspicacias de que hayan ciertos intereses, ¿verdad? Ahí miraba a algún influencer en TikTok y decía, es que miren lo que está hablando la comunidad internacional, y cuando muchos dicen lo mismo no pueden estar equivocados. Y eso no es cierto, ustedes, o sea, puede ser de que, incluso imagínense en el tiempo de Copérnico, todos creían que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y porque muchos creían eso, no quiere decir que por eso fue cierto, ¿verdad? O sea, realmente tenemos que analizar de ser críticos, ¿va? No solo repetir sin saber, ¿verdad? Y de esa manera, pues les cuento que para realizar este programa, pues yo quise investigar un poco y ser lo más objetivo. Sin embargo, es bastante difícil porque al final son temas sociales, ¿verdad? Y cada quien va a tener una percepción diferente. Por ejemplo, ustedes pues tuvieron una realidad muy diferente a la que yo he tenido, ¿verdad? Las oportunidades, y cada quien pues responde a los problemas o a ciertas situaciones de diferente manera, ¿verdad? Entonces, realmente les digo que me puse a buscar y ahí encontré un folleto que era Historia Política de Guatemala de 1944 al 99, del 44 al 99. Sin embargo, pues era auspiciado por este controvertido Soros, ¿va? Que ahí he oído bastantes cosas que dicen que casi que es el anticristo, ¿verdad? Que hay que tenerle miedo. Pero no lo veo tanto por ahí, sino que dentro de la introducción, yo no recuerdo si fue 100 o así es, no recuerdo cuál de esas entidades fue la que hizo este documento. Pues mencionaba dentro de la introducción, ¿verdad?, que realmente se había tratado de hacer el esfuerzo de recopilar la información, pero sin embargo, pues al final eran percepciones de las personas que se pudo tener acceso, ¿verdad? Y de esa manera, pues yo les quisiera compartir un poco de la experiencia o de la manera que yo he ido generando mi criterio en la relación a la política, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto? Porque es necesario para que después ya entremos al que considero que es la mejor opción, ¿verdad? Fíjense que yo pues crecí en un hogar guatemalteco tradicional. Creo que me identifico con muchos de ustedes. Y creo que la mayoría de guatemaltecos están iguales, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que mi primer acercamiento al tema político era por todo lo que yo escuchaba en mi casa, ¿va? Mucha, porque yo recuerdo que sí soy viejo, pues, pero tampoco he estado en todos los momentos históricos, de una vez les digo. Pero yo recuerdo en mi casa cuando que se criticaba mucho el tema del gobierno de Cerezo, que había mucha corrupción y que no sé qué, y que estaban robando el dinero. Yo solo escuchaba, ¿verdad? Pero incluso imagínense, eso es lo que yo les digo, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a uno no le consta eso, ahora solo a veces los medios le mandan a uno la información, sin embargo, pues a veces la manejan a su interés, ¿verdad? Entonces yo escuchaba eso, ¿verdad? Y recuerdo que aquí en la casa pues mencionaban de Álvaro Arzú, que el PAN, que iba a competir en las elecciones del 90, ¿verdad? Y sí, y uno de los argumentos que decía y escuchaba yo dentro de mi familia era es que Arzú, como es una persona de una familia de dinero, pues él no tiene necesidad de robar, ¿verdad? Entonces elijámoslo a él, votemos por él. Y recuerdo que mi tía, que vivía con nosotros también, pues ella tenía otra expectativa y no, ella iba a votar por Serrano. Yo me recuerdo de ver una cancioncita ahí del famoso Serrano Elías, ¿verdad? No sé si ustedes la han oído, si no se las voy a dejar ahí en el enlace. Y esta canción decía que no iban a subir los impuestos, que ya no iba a haber corrupción, que ya no querían corruptos, que no más pobres. Mire mucha, o sea, él incluso se pintaba como un candidato diferente a los políticos, ¿verdad? Entonces no sé si esto ya me suena un poco parecido a lo que estamos viviendo, y por eso era que les decía,
a veces el que no conoce su historia está condenado a repetirla, aunque yo he visto ahí algunos que le interpretan como quien no conoce el pasado de los demás está condenado a repetirlo, pero yo creo que está mal empleado y ahí les voy a ir explicando ahorita en el transcurso del programa. Yo creo que va a estar un poco largo, pero tengan paciencia, mucha, que al final de cuentas perder o invertir media hora en esto, pues puede cambiarles la perspectiva, pues, no sé, considero. Entonces, está eso, que era diferente y total que me recuerdo que ganó ganó Carpio, el fallecido, ¿cómo se llamaba Carpio? Carpio Nicol, ¿verdad? Y pasó a segunda vuelta con Serrano, ¿verdad? Entonces, ya en la segunda vuelta sí ganó Serrano, y ahí, si no saben de esto un poco, ya les hice un programa de La Guayaba Tiene Dueño, que es del libro que escribió el ingeniero Serrano, y aquí se los dejo por si no lo han visto, para que ustedes analicen y piensen. Entonces, él ganó, ¿verdad? Y él decía eso también, ¿verdad? En ese su libro, que tenía el 61% de la aprobación. Y me recuerda lo que les mencionaba el podcast anterior, pues, de que ahorita están diciendo que se respete la decisión del pueblo, pero realmente si se respetara esa decisión, digamos que la mayoría no acepta el sistema y hay que ver qué se hace, pero realmente no, como les dije en otro programa, eso no funcionaba así, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? Entonces, pues quedó ahí Serrano y vieron, después de que él quiso eliminar al Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que eso sí realmente fue un golpe de Estado, porque se eliminó, pues, se quiso concentrar en una persona el poder, ¿verdad? Y eso sí es un golpe de Estado. Ahorita lo que están hablando, pues no sé, o sea, sería que se informen un poco más, pero es más complejo y no me da tiempo para explicarlo, ¿verdad? Sin embargo, pues, él mismo se autoexilió porque sabía de lo que había pasado. Y interinamente se puso a de León, ¿verdad? Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Como presidente. Y las siguientes elecciones, pues sí, ya venía Arzú, ¿verdad? En el 95 y él ganó, ¿verdad? O sea, de cierta manera. Y me recuerdo que todos teníamos esa situación. Yo le preguntaba a un amigo que tiene relación con la industria, que ya es grande, ¿verdad? Porque a veces es bueno preguntarle a la gente mayor. Decía, mire, para usted, ¿cuáles han sido los mejores gobiernos? Y me decía, mire, para mí el mejor gobierno ha sido el de Arzú. Que yo he oído cosas malas que dicen que la privatización, que se robó no sé qué, que aquí, que no sé cuánto. A mí no me consta. Les mencionaba en el capítulo 1 al final que la corrupción pues no es más que aprovecharse de los fondos públicos en uso personal, ¿verdad? Entonces, pero bueno, digamos, o sea, no somos las autoridades para juzgar y no tenemos la información para demostrar las cosas, porque realmente hay que demostrar las cosas también, ¿verdad? Entonces me decía él que Arzú, después me mencionó a Berché como el segundo mejor, como tercero a Pérez Molina y como cuarto a Álvaro Colón, ¿verdad? O sea, y de ahí incluso me decía, mire, Yamatei ha estado mejor que Jimmy. Entonces, bueno, depende, con lo que les decía, ¿verdad? O sea, depende de la percepción de cada quien y en lo que le afecte, pues es como lo va a juzgar. Sin embargo, pues hay que tratar de ser un poco objetivos viendo los números. Aquí les tengo algunos números para hablar de ello, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues se vino que en el 99, ¿verdad? Las elecciones, y participó Portillo y venía Berché, ¿verdad? En esas elecciones yo todavía no tuve la oportunidad de votar, ¿verdad? Pero aquí en la casa seguíamos en la misma ruta, ¿verdad? Que el PAN era un partido diferente, porque eran empresarios, pues conocían o iban a administrar el estado, el gobierno de cierta manera, pues como debía ser, ¿verdad? Y se tenía esperanza en ellos, ¿verdad? Sin embargo, pues ganó Portillo por el populismo, ¿verdad? Y hay quienes dicen que Portillo fue muy buen presidente, ¿verdad? O sea, hay quienes le agradecen, hay quienes dicen que fue malo. Ustedes díganme si tuvieron la oportunidad de conocer ese gobierno, ¿verdad? Yo, como les digo, la verdad, yo hasta en el 99 cumplí 18 años, entonces ya no pude votar. Y también ahí es donde yo les digo, ahí es donde ya empecé un poquito a formar mi criterio político, porque venía sesgado con lo que yo veía en mi casa, ¿verdad? Incluso yo recuerdo
en el colegio, que cuando fue el tema de que a Rigoberta Menchú se le dio el premio Nobel, yo me acuerdo que en mi casa como la criticaban, y cuando en el colegio le mencioné a un compañero del tema, ¿verdad? Y me empezó a cuestionar, y ahí fue donde empecé a decir, bueno, sí es cierto, ¿va? Porque voy a creer todo lo que me dicen, ¿verdad? O sea, hay que cuestionarse mucho, hay que investigar, o sea, primero investiguemos, ¿verdad? Entonces ya en el 2003, en las elecciones de 2003, pues ya yo pude votar y voté por Berger, y él fue el que quedó. Como les digo, realmente en ese tiempo pues yo sentía que no había incidencia en el ámbito político a mi persona, ¿verdad? Luego en el 2007 pues fue la elección, las elecciones del 2007 fue entre Otto Pérez y Álvaro Colón. En ese tiempo voté por Otto Pérez. Yo recuerdo que nos vendían, por eso les digo, yo siento que siempre nos vamos por lo que nos ofrecen, ¿verdad? Pero no nos preguntamos si realmente lo van a poder cumplir, porque yo me recuerdo que en ese momento era aquel tema de mano dura, ¿verdad? Yo hacía inseguridad en Guatemala, sí, y es lo que les digo, ¿verdad? O sea, a mí lo que me pasó en ese tiempo, me recuerdo que me tocaba movilizarme en transporte público y me robaron un par de veces varios celulares, ¿verdad? Entonces decía, no, yo quiero seguridad, o sea, no me importa renunciar a mi libertad, pero que me cuiden, ¿va? O sea, el Estado, el gobierno tiene que cuidar de sus ciudadanos, ¿va? Entonces voté por Otto y ganó Álvaro Colón, ¿verdad? Y entonces ahí es donde les digo, miren, pues en el 2011 volvieron a hacer las elecciones y ahí venía Otto Pérez. Entonces digamos que la lógica hubiera sido que yo hubiera vuelto a votar por Otto Pérez, porque era lo que yo quise en el 2007, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que Valdizón, yo me puse a oír, por eso les digo, ahí empieza uno ya a analizar los discursos de cada quien. Y yo me recuerdo que él ofrecía un impuesto único. Entonces yo empezaba en el 2007, yo inscribía a mi pequeña empresa, ¿verdad? Como pequeño contribuyente, ¿verdad? Y yo, la verdad que ese tema de los impuestos es bien complicado, ¿verdad? Se supone que la naturaleza debe ser fácil, pero al final es complicado. Y cuando oí el discurso de Valdizón, pues decía, la verdad él es empresario, pues conoce de estos temas, decía. Entonces fíjense que en el 2011 en realidad yo voté por Valdizón y no quedó, ¿verdad? O sea, entonces, pero son cosas que a veces uno se pregunta qué hubiera sido si hubiera pasado eso. O sea, hay cosas que al final son preguntas que no tienen sentido, porque realmente nunca vamos a saber una respuesta certera, ¿verdad? En el 2015, participó Suri Ríos en ese tiempo. En la primera vuelta yo voté por Suri Ríos y entonces empezó a salir este Jimmy Morales, ¿verdad? Jimmy Morales solo lo conocía por sus programas, ¿verdad? Y a segunda vuelta pues se fue Sandra Torres y Jimmy Morales, o sea que básicamente estamos como en la situación de ahorita, parecida, ¿verdad? Entonces en la segunda vuelta yo voté por Sandra Torres, porque decía, yo no voy a apoyar a Jimmy Morales. ¿Y qué decía Jimmy Morales? Ni corrupto ni ladrón, que era un político diferente. O sea, este discurso venía siendo del tema de ¿cómo se llama? De Serrano Elías, de Jorge Serrano Elías, ¿verdad? Entonces digo yo, ya van dos veces, o sea, bueno, dice uno, no sé si no lo he analizado, pero sigamos en el transcurso de la historia, ¿verdad? Y en el 2019, ahí sí, o sea, de entre todo lo que había en el ambiente político, pues yo voté en las dos vueltas por Sandra Torres y ganó Yamatei, va ustedes. Pero entonces ahora sí ya les voy a empezar a contar el por qué considero que Sandra sea la mejor opción. Porque una de las cosas que yo les mencionaba al principio era que me dijeron de que Sandra Torres iba a vender al país porque debía muchas campañas. Entonces yo les pregunto a ustedes, no sé, ustedes consideren esto. En las elecciones del 2019 estaba Sandra Torres y Yamatei, ¿verdad? Y oigan esto, miren, Yamatei se postuló para alcalde para las elecciones del 99 y para las elecciones del 2003. O sea que van dos financiamientos, digamos, pero no sé, tal vez las de presidente son más caras, ¿verdad? Sin embargo, pues Yamatei estuvo en el 2007, en el 2011, en el 2015 y en el 2019. O sea, básicamente debía 4 campañas políticas de presidente y 2 de alcalde. Por eso les digo, tal vez las de alcalde sean más baratas, ¿verdad? Pero en ese momento, bueno,
Y en este momento Sandra Torres pues debe 2 campañas, ¿no? Entonces ahí es donde ese argumento a mí se me empieza a caer un poco y tal vez les digo, yo no justifico porque considero que sea la mejor opción por decirles de que he visto en ella cierta liderazgo aquí que allá, sino que analizo todo lo que dicen en su contra y digo yo, bueno, realmente lo que dicen en su contra tiene cierta lógica, o sea, lo analizo históricamente y como persona también, ¿verdad? Porque históricamente les digo eso, ¿verdad? Yamatei, ¿cuántas debía? Y Jimmy Morales no debía ninguna. Y dicen, ¿verdad? Dicen, y otra vez caemos en los supuestos porque dicen de que fue corrupto, ¿verdad? Yo solo he tenido acceso pues a la información que los medios me han brindado y la que he visto por ahí. Sin embargo, a mí no me consta, no sé si a ustedes les consta para que puedan juzgar, porque yo se los mencionaba la semana pasada, vieron de que ahorita ya él no entró al Congreso de la República y ya no va a tener inmunidad, pero yo ya no he escuchado nada de esos temas, ¿verdad? Y no se los digo, o sea, si hay quienes van a decir, sí, lo que pasa es que el MP es una institución que está corrupta y por eso no les interesa. Sí, pero también nosotros, la sociedad civil, pues tenemos que recordarle a las instituciones, así como se estaba manifestando ahora, ¿verdad? O sea, para que vean de que la sociedad, pues sí, los está auditando, ¿verdad? Se los está supervisando que hagan su trabajo. Entonces, ahí me pregunto eso. Entonces digo yo, bueno, el tema de campañas creo que no es cierto. Después me dicen, sí, es que ella ya gobernó. Bueno, entonces de ese orden de ideas, digo yo, analicemos cómo fue el gobierno de Álvaro Colomba. Y yo le dije a esa persona, mire, pero ¿y a usted en qué le pasó? Sí, es que fíjese que en el gobierno de Colón no asfaltaron las carreteras y que hubo violencia y aquí que allá. Ah, de verdad, pues entonces ahí es donde yo les digo, analicemos los números, ¿verdad? Les voy a dejar ahí un enlace de donde saqué esta información. Y por ejemplo, lo que analizaba el tema de homicidios, o sea, la manera de ver cómo ha sido la violencia en los diferentes gobiernos. Fíjense que en el gobierno de Arzú, cuando él empezó su gobierno, pues empezó con 31 homicidios por cada 100,000 personas. Y se redujo durante su gobierno hasta que él salió a 23 por 100,000 personas. En el gobierno de Portillo inició de 25 y subió a 34 homicidios. O sea que se considera que el gobierno de Portillo pues, fue más violento que el de Álvaro Arzú, ¿verdad? La inseguridad, eso es lo que analizando los números podemos ver. En el gobierno de Berchet también aumentó mucho, de 35 aumentó a 42 homicidios por cada 100,000. O sea que, miremos y analicemos, va subiendo la violencia. Y en el gobierno de Colón bajó de 45 a 38 por cada 100,000. Con esto no les estoy diciendo que esté bien, pero analizando los números decimos, bueno, si comparamos los dos gobiernos anteriores, pues fue un gobierno con más seguridad, aparentemente, ¿verdad? Leyendo las estadísticas, no les estoy diciendo, tal vez a ustedes les pasó algo, ¿verdad? Esto sí es un dato bien curioso, porque durante el gobierno de Pérez Molina, pues, se mantuvo los homicidios estadísticamente de 34 cuando él recibió el gobierno, bajó a 30. Y así, entonces aquí fue donde 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. Durante el gobierno de Jimmy, no sé por qué ahí ustedes, tal vez por el tema de la incertidumbre que hubo en la transición, estadísticamente dice que cuando él tomó posesión, pues habían 47 homicidios, o sea, se subió el monto de homicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, al final de su administración bajó a 26. Ahora en el gobierno de Yamatei, les cuento que aquí donde encontré esta información, pues solo estaba hasta el 2021, entonces les comparto que cuando Yamatei empezó su administración, pues habían 19 homicidios por cada 100,000 habitantes, obviamente por el tema de pandemia. Y en el 2021 pues subió a 20, o sea que subió uno por cada 100,000. Sin embargo, habría que analizar los otros dos años que hacen falta, ¿verdad? No sé cómo estaremos ahorita. Y también, pues yo también me puse a buscar el tema de la corrupción. Hay una página, yo les comentaba en el primer episodio que hay una página que curiosamente también, no sé, se lleva el tema de cómo es el ranking o cuál es la percepción de la corrupción desde el extranjero, ¿verdad?
Pero sin embargo este empieza desde el gobierno deportivo, desde el 2001, ni siquiera del 2000 sino que del 2001. Y de esa manera, pues según la percepción en el extranjero, dice que la corrupción cuando estaba Portillo caímos de 29 puntos a 24. O sea, entre más bajo es el número es más corrupción. Entonces bajamos 5 puntos desde esa perspectiva, ¿verdad? En el gobierno de Berché, pues es interesante este dato. Fíjense que había una percepción de corrupción de 31, de 22, imagínense. No. Miento, aquí ya me equivoqué. Es que fíjense mucha que recuperar estos datos me costó un montón y por eso les digo, se los voy a dejar. Sí, porque les decía que no tenía el de Arzú. Entonces Portillo recibió con 29 y terminó con 24. Berché, este es un fenómeno que me llamó la atención. Recibió pues la administración con una percepción de 22, o sea que era corrupto, y subió a 28. O sea que básicamente regresó a la percepción más o menos que la que tenía al inicio de Portillo. O sea, digamos que yo había leído que había sido uno de los gobiernos más corruptos, sin embargo, pues aparentemente aquí con los números, pues no es así. Colón, pues lo recibió con una nota de 31 y bajó a 27, ¿verdad? Ahí sí, en lugar de ir para adelante, fuimos para atrás, pero sin embargo, cuando analizamos, pues fueron 4 puntos, ¿verdad? O sea, y Portillo fueron 5, o sea que fue menos corrupto que Portillo desde su percepción internacional. Pérez Molina, este es interesante porque fíjense que cuando él asumió la presidencia, o sea, en ese año había una percepción de 33, ¿verdad? O sea, que esa incluso ha sido la mejor nota que ha tenido Guatemala en cuanto a no corrupción. Y al final, lastimosamente, pues cayó a 28, ¿verdad? Y otra vez, si hacemos cuenta, son 5 puntos otra vez, o sea que estuvo igual que Portillo. O sea, al final perdimos la misma cantidad de puntos que en el gobierno de Portillo. De ahí Jimmy Morales, pues fíjense que él asumió la presidencia con la misma que dejó Pérez con 28. Y en lugar de subirla, bajamos 26, ¿no? Ahí estamos mal. Y el actual de Yamatei lo recibió con 25 del gobierno de Jimmy Morales. Y aquí está hasta el 2022, bajó a 24, un punto. Pero sin embargo, esta es la percepción, la misma del gobierno de Portillo. Entonces, si tuviéramos que ordenarlos, o yo trataba de hacer un orden lógico de cómo es la percepción de los gobiernos más corruptos por las puntuaciones, el menos corrupto sería el de Berché, el segundo sería el de Pérez Molina, el de Álvaro Colón sería el tercero, de ahí viene Jimmy Morales, Yamatei y Portillo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó cuando dijimos probemos algo nuevo? Este está diciendo que este no es corrupto. Desde un ámbito de corrupción nos ha ido peor. Sin embargo, también me llamaba la atención que en el tema de seguridad, los gobiernos con percepción de mayor corrupción, pues han sido los que mayor seguridad han tenido aparentemente, ¿verdad? Como les digo, estos son puros números, pero analizándolo fríamente yo digo, bueno, entonces Sandra Torres, pues a lo seguro, o sea, si ella gobernó, va a ser lo mismo, o sea, no va a cambiar nada y va a ser un gobierno mejor que el de Jimmy Morales y el de Yamatei, ¿verdad? Y incluso el de Portillo, ¿verdad? Entonces, digo, bueno, por lo menos no me estoy arriesgando. Ahí sí que como dice el dicho, ¿verdad? A veces el que no arriesga no gana, pero es que arriesga también puede perder mucho. Yo creo que Guatemala ya no está en opciones para estar perdiendo y para estar probando, pero ahí cada quien, ¿verdad? Entonces, de esa manera creo que ese argumento de que ella ya gobernó no sería algo negativo, sino sería algo positivo. Y eso estoy diciendo, si asumimos que fue cierto, que ahí sí. ¿Cómo voy a decir yo eso? Ahora a mí no me consta. No sé si a ustedes tendrán ahí alguna situación. Entonces decíamos las campañas, el tema de las campañas, que ya gobernó, el tema del divorcio. Pienso que esa es una situación personal, ¿no? O sea, es así como que yo dijera, sí, ese candidato pues se saca los mocos, ¿va? Que cuando era niño se sacaba los mocos, o sea, ¿eso qué tiene que ver? O sea, el divorcio al final, si lo analizamos, que se divorció para poder participar dentro de una contienda electoral, pues dijera, bueno, entonces es una persona que a mí me transmite la sensación de que va a hacer todo por su país, ¿no? O sea, podríamos interpretarlo así, considero yo.
Otro de los temas y que me dejaron un comentario en el episodio pasado, que yo les dije, miren, voy a hablar de esto, pero no critiquen hasta que miren el programa, entonces, para que tal vez entiendan, o tal vez yo estoy loco, ¿verdad? Me dejaron un comentario, pero lo borraron, que decía que está mal porque ella había sido guerrillera. Y esa ha sido parte de la campaña negra, ¿verdad? Pero entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la guerrilla? Y entonces yo me metí ahí a la página de CICIG, ¿verdad? Que imagínense, es la Convención Especial contra la Impunidad, ¿verdad? Y ahí hay una situación histórica con el tema de conflicto armado, y decía que nacía porque históricamente habían limitaciones en la democracia. Y es lo que estamos diciendo ahora, que sí que se está limitando la democracia. Entonces, y por tema de desigualdad, o sea, por eso nace la guerrilla. Entonces, si lo analizamos objetivamente, yo no estoy justificando las acciones que tomó la guerrilla ni el ejército, pero sin embargo, los ideales que peleaban, pues aparentemente son buenos. Y como lo dijo Serrano Elías, ¿verdad? Lastimosamente, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿verdad? O sea, a veces uno quiere hacer algo bien, pero realmente a veces tal vez haya una intención escondida, ¿verdad? Pero como les digo, si lo analizamos de manera objetiva, pues yo considero que al final sería positivo. Y también hay muchos que mencionan de los procesos pendientes, ¿verdad? Sin embargo, pues ella ha esclarecido su situación jurídica, a mi parecer. O sea, como les digo, yo no soy juez. Los medios de comunicación creo que no son jueces. Y si alguien aquí que me está viendo pues tiene pruebas, pues que las presenten en el Ministerio Público, ¿verdad? Sin embargo, pues ella ha pasado los filtros como otros candidatos. Ahorita se está peleando con el tema de que la impugnación, cancelar la personalidad jurídica de un partido, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que demostrarlo. Entonces, está la presunción de inocencia. Y ella presenta ese proceso. Y yo les traigo a colación pues la situación de que le acaba de pasar a Solórzano Fopa. Fue lamentable, ¿verdad? Que al final lo ligaron a proceso por querer ayudar. Y es lo que les digo, a veces uno por querer ser redentor sale crucificado, dicen por ahí. Y sin embargo tuvo que aceptar cargos. Entonces yo diría, bueno, ¿y Fopa qué está hablando? Si entonces él no tiene solvencia moral para decir si él o sea, aceptó lo que se le está imputando, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, pues, o sea, cada quien es responsable de sus actos, pues en su conciencia quedará, pero desde el ámbito legal, pues considero de que que afrontó la justicia, ¿verdad? Incluso ahí ponen fotografías donde ya sale en el MP, como les digo, tal vez como para generar ese mensaje a los que no lo analizamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero realmente ¿qué representa, verdad? Y entonces, por eso yo lo considero. No sé si ustedes tienen ahí algún otro argumento. Como les digo, estos han sido los que se han repetido, los he visto en redes sociales, son los que me dijeron a mí mis conocidos. Y cuando yo les cuestionaba, pues no me daban ninguna respuesta, como les estoy diciendo. Ahora, o sea, si nosotros hablemos lo que conocemos, ¿va? Yo no les voy a decir, miren, fíjense que me metí a investigar a la casa de Bernardo Arévalo y encontré unos documentos secretos, o sea, así bien conspiranoicos, o fui a la casa de Sandra Torres, ¿verdad? Y a ver si era cierto, pues, porque realmente creo que es una de las virtudes que en Guatemala hemos perdido, la confianza, ¿verdad? A veces dicen que no se desconfía de la gente, sino del tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que si trabajamos por una identidad, y como dicen muchos, pues para mejorar a Guatemala, pues yo les comparto esta información. Ahí está la información, ya ustedes decidirán. Yo no vengo a convencer a nadie, solo tal vez, a veces me pasa que a veces alguien me dice algo y yo, eso no lo había pensado de esa manera, ¿verdad? Puede ser que les sirva, ¿verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque tengo algunos amigos y me recuerdo que ahorita que acaba de pasar la primera vuelta, yo les mencionaba en el episodio pasado que el voto es secreto, pero yo les decía que yo había votado por el doctor Espada, ¿verdad? Que yo les dije Leal, pero es Espada Leal. Y ahora con la segunda vuelta, pues un amigo me comentó antes de todo esto, me dijo, es que usted no es de los que voten por Sandra. Yo le dije, ¿por qué no? O sea, es que ese era realmente en un principio electoral. Alguien me preguntó que por quién iba a votar y yo le dije, yo creo que por Sandra Torres. Pero ¿y por qué? Me dijo.
es que vamos a lo seguro, o sea, hemos estado probando, ¿verdad? Y vean lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, pues podemos probar algo nuevo. O sea, el hecho de que escojamos a Sandra Torres, pues no quiere decir que va a ser la reina de Guatemala y es plenipotenciaria y no le van a poder hacer nada, ¿verdad? O sea, al final es un empleado público más que yo, como les decía, como sociedad pues tenemos que estar más atentos de lo que los funcionarios públicos hacen, auditándolos, ¿verdad? Y entonces yo le decía, sí, yo pienso votar por ella, ¿verdad? Entonces, y vos, le digo, porque mi amigo, otro mi amigo, es bien de izquierda, ¿verdad? Entonces siempre ha sido como que el tema de Sandra. Sin embargo, ahora me decía, no, es que fíjate que un amigo antes, vos porque no me seguís en Twitter, me dice, yo dije que iba a votar ahorita por Semilla, por Arévalo, yo siempre he sido semillero, me dijo. Pero sabía que no iba a pasar a segunda vuelta, ¿verdad? Entonces en la segunda vuelta, con quien tocara, yo votaba por Sandra. Sin embargo, ahora que fue, pues voy a votar por Arévalo. Entonces yo le digo, vos, pero fíjate que yo estaba ahí analizando algunos temas y considero que está mintiendo, le digo yo. ¿Y saben qué fue lo que me dijo este amigo? Prefiero que me mienta Arévalo a que me mienta Sandra. Digo, bueno. Y entonces, de ese orden de ideas, yo quisiera invitarlos al próximo podcast, donde voy a hablar por qué considero que Bernardo Arévalo está mintiendo. Y antes, como les digo, no es con el afán de generar un hate o algo ahí, ¿verdad? De controversia, sino antes oigan los programas y después me dan su opinión, ¿verdad? Realmente ustedes tienen derecho a maltratarme, tienen la libertad de expresión, como yo tengo de decir. Yo personalmente busco no ofender a las personas y esperaría que también a mí, pero sin embargo no hay pena, ¿verdad? Yo sé que es un poco difícil ir creciendo en el pensamiento crítico, ¿verdad? Y los invito a que nos unamos, ¿verdad? Y respetemos la manera de pensar de cada quien, ¿verdad? Que eso va a hacer que vamos a llegar a ser una Guatemala diferente, porque como les decía al principio, imagínense en 1931 y se quejaban de lo mismo, o sea que no hemos avanzado nada, básicamente, y hemos tenido gobiernos autoritarios de todo, ¿verdad? Entonces hay que empezar a ver qué hacemos, ¿verdad? Y digamos que yo creería que la solución de fondo es empezar a involucrarnos en estos temas políticos, ¿verdad? Y no esperemos a que un gobierno, un presidente, un congreso solucione las cosas. Eso nunca va a pasar. O sea, hagámonos cargo y responsabilicémonos de lo que nosotros hacemos. Así que fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Que tengan un feliz fin de semana y los saluda su amigo Rafa La Rana. Que estén bien, muchachos.